Sergio López Ayllón, colega columnista de aquí de Milenio, el director del CIDE. Gracias por estar con nosotros. Sergio, buenas noches, qué gusto. Gracias, Elisa. Buenas noches al auditorio. Oye, Sergio, pues qué noticia la del ministro Saldívar. Todavía estamos pues intentando ver cuáles serían los alcances de esta petición de renuncia. Para empezar, si van a aceptar la renuncia o no en el Senado de la República, porque tengo entendido que se requieren 2/3 partes del Senado, ¿verdad? Mira, ahí hay una ambigüedad constitucional, porque el artículo dice que tiene que pasar a aprobación del Senado, no establece regla de votación. Ahí ha habido dos interpretaciones, una que tiene que ver mayoría calificada, porque es la que se requiere para designarlos, y otra interpretación que dice que si la Constitución no requiere mayoría calificada, que entonces basta con mayoría simple. Yo me imagino que va a ser mayoría simple y que van a aprobar su renuncia. La mayoría de Morena le alcanza para eso, y seguramente la interpretación que va a prevalecer es que es mayoría simple. Sí, bueno, si cuando no prevalecen, o sea, si cuando las cosas están claras, de pronto pues vemos algunas votaciones que tienen que llegar precisamente hasta la Suprema Corte. Yo creo que en este caso que hay cierta ambigüedad, pues bueno, claramente con los votos de Morena y aliados, entonces se aprobará esta renuncia del ministro Saldívar. Con un matiz importante, La Constitución es muy clara cuando dice causa grave. Y la causa grave se tendría que exponer y argumentar. En la carta que dio a conocer el ministro Saldívar no aparece en ningún momento algo que pudiera yo equiparar a causa grave. Sí. Y el Senado se tendría que pronunciar justamente sobre la causa grave. A ver, pero ¿por qué existe esta disposición, Elisa? Esta disposición se introduce en la Constitución de 1996, después de la reforma de 94. Y lo que se quería evitar, y esto fue expreso, es que los ministros de la Corte usaran la Corte como un trampolín político. Sí. Lo que se quería era que los ministros tuvieran, y por eso tenían garantías de permanencia a los 15 años, y un régimen de inhabilitación importante. La Constitución dice que un ministro, después de dejar el cargo durante 2 años, no puede litigar, ni puede ser secretario de Estado, ni procurador, ni senador, ni diputado, ni gobernador de algún estado. Entonces, es una garantía doble, una garantía de te doy estabilidad en el puesto, pero no utilices ese puesto para un propósito político. Y aquí lo que estamos viendo, perdón que lo diga de manera muy visible, muy abierta, que es una renuncia por razones políticas, porque quiere sumarse al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Así es. Bueno, ya lo anunciaron, ¿no? El día de hoy. Eso no es una causa grave, ¿no? Sí. Ahora bien, creo que en este momento en donde pues la retórica se impone, y una retórica además desde el poder y mayorías, pues tampoco va a ser problema decir pues cualquier cosa es causa grave. Y no solo eso, sino creo que además va a ser un momento que permita al régimen desacreditar a la Corte, ¿no? Y decir, pues es gravísimo porque miren todo lo horrible que está haciendo la Corte con ahora ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a ver en el Senado, una discusión de ese nivel como lo hemos visto en otros momentos, ¿no? Y no olvidemos que el proyecto, esto lo ha dicho el presidente para todos los que lo quieran oír, con todas sus letras, que el proyecto es una reforma a la Corte. Así es. Y el proyecto es permitir que los ministros sean electos mediante elección popular. Ese es el proyecto, ese es el plan C, ¿no? Sí. Y claramente el ministro Saldívar, por las razones que seguramente él tendrá, se suma a este proyecto y se quiere sumar ya en una posición política muy clara como parte del equipo de la doctora Sheinbaum. Oye, Sergio, eso es lo que es, y la disposición constitucional lo que pretendía evitar era justamente ese tipo de conductas, y por eso me parece que hay una violación grave
sentido a la racionalidad de las disposiciones constitucionales en este caso. Sí, por otro lado, sí, el aliento político que va a tener él es relativamente limitado. Él no va a poder ir al Senado, él no va a poder ser diputado, él no va a poder ser fiscal de la República, por lo menos durante 2 años después de que deje el encargo, ¿no? Sí. Entonces, pues va claramente a sumarse a un esfuerzo partidario, y a mí me parece que ahí, a mí es una opinión personal, está faltando a su juramento de hacer cumplir la Constitución como ministro de la Suprema Corte. Fíjate qué momento tan delicado, digámoslo así, para la división de poderes, para los equilibrios, para el respeto a la Constitución, que finalmente para eso está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con todo lo que se va construyendo de esta manera. Pero bueno, parece ser, y lo han dicho abiertamente, el plan siguiente del presidente es este plan C, que es poder tener esta mayoría absoluta que le permita hacer reformas a la Constitución, y una de las reformas es esta reforma al Poder Judicial, que entre otros aspectos tiene el voto popular directo. Elección de ministros por voto popular. De los ministros y las ministras, y por el otro lado está lo de la Guardia Nacional, que dependa ya directamente de Sedena, ¿no? Es decir, el plan C es tener a los legisladores suficientes para poder hacer estas reformas constitucionales que no pudieron hacer. Y el INE y el sistema electoral son los tres temas, ¿no? Guardia Nacional, Suprema Corte y sistema electoral, ¿no? Ese es el plan C. Es un paquete de reformas que alteraría radicalmente la estructura constitucional, la arquitectura constitucional, tal y como la conocemos hasta este momento. Oye, Sergio, y otro impacto que tendrá esta situación es que entonces el presidente López Obrador podrá proponer ternas para ministros o ministras que le parezcan a él que deben llegar a este cargo, y entonces tendrá un ministro o una ministra propuesta por él durante otros 15 años, ¿no? Porque iba a acabar ya el periodo del ministro Saldívar. Sí, ahí vamos a ver una cosa muy interesante. La Constitución dice que el presidente tiene que mandar una terna al Senado, y el Senado tiene que elegir por mayoría calificada. Ahí es calificada, sí o sí. Ahí es calificada, o sea, requiere el voto de la oposición. Sí. Si no se elige a alguien dentro de la primera terna, se regresa a la terna y el presidente puede mandar una segunda terna. Si el Senado no elige a alguien de esa segunda terna en un plazo de 30 días, entonces el presidente puede designar a cualquiera de las personas que manden la terna. ¿Sí? Entonces, muy probablemente el presidente López Obrador tendrá todavía la posibilidad de elegir a alguien que él considere para ministro o ministra de la Corte. Y durante 15 años, ¿verdad? Sería, obviamente. La pregunta es si va a enviar una terna o no la va a enviar. ¿Sí? Porque otra alternativa que tiene, por lo menos en un escenario, es que no envíe una terna y que deje que la Corte siga trabajando con 10 ministros hasta el año que entra, ¿no? Entonces, porque la Constitución no establece un plazo para que envíe terna, ¿sí? Entonces, él podría no hacerlo o podría hacerlo rápidamente. Eso va a ser muy interesante ver cómo actúa y en su caso a quiénes propone y cuál va a ser el escrutinio que se hace de esas personas en el Senado, porque requiere mayoría calificada. Sergio López Ayllón, muchísimas gracias por este análisis, por la información, y pues sigamos en contacto porque vienen tiempos muy intensos e interesantes en nuestra vida política. Muy intensos, efectivamente. A tus órdenes, y encantado de estar contigo y con tu auditorio esta noche, Elisa. Buenas noches.